Virginia, primavera de 1865. Richmond ha caído, pero la resistencia confederada persiste. Un último choque armado definirá la trayectoria de la creciente potencia norteamericana. No obstante, el precio en vida será incalculable. Desde su fundación, Estados Unidos había lidiado con la sombra de la esclavitud. Si bien en el norte la industria crecía y la mayoría de los estados eran partidarios de la abolición de la esclavitud, el sur dependía del algodón y la mano de obra de los esclavos. Las tensiones entre ambos bandos continuaron escalando, hasta que en noviembre de 1860, la elección de Abraham Lincoln, el primer presidente republicano detractor de la esclavitud, encendió la chispa que llevaría a la nación al borde del abismo. La elección de Lincoln fue vista como una declaración de guerra por el sur. Carolina del Sur, sintiéndose amenazada, se separó de la Unión en diciembre de 1860. Pronto, los estados de Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas siguieron su ejemplo y juntos formaron los Estados Confederados de América, eligiendo a Jefferson Davis como su presidente. El país se había partido en dos. Sin embargo, Lincoln no reconoció a la Confederación como nación independiente, reduciendo el estatus de la secesión a solo una rebelión armada gestada al interior de los estados de la misma Unión. Y si bien Lincoln se oponía a la esclavitud, dejó en claro que su prioridad era preservar la unión del país. En plena secesión, aunque las poblaciones de los territorios del país tenían opiniones encontradas, se encontraban bajo la autoridad del gobierno federal, y al otro extremo del país, California, un estado clave en el oeste, se mantuvo leal a la Unión, asegurando importantes recursos para el norte. En abril de 1861, las tensiones alcanzaron su punto máximo. Las fuerzas confederadas bombardearon Fort Sumter, un bastión de la Unión en Carolina del Sur. Lincoln respondió llamando a 75,000 voluntarios para sofocar la rebelión. Además, como una maniobra estratégica crítica desde el inicio, Lincoln declaró el bloqueo naval de los puertos sureños, buscando estrangular la economía de la Confederación. La guerra había comenzado. La decisión de Lincoln de llamar a las armas, además de la caída de Fort Sumter, provocó que los estados de Arkansas, Tennessee, Carolina del Norte y Virginia, un estado clave del sur, se sumaran a la Confederación a mediados de abril de 1861, y poco después Richmond se convirtió en la capital confederada. Robert Edward Lee, un brillante estratega militar, eligió ponerse del lado de su estado natal, Virginia, y se unió a las filas de la Confederación. Mientras tanto, la incipiente Marina Confederada comenzaba a organizar sus propios esfuerzos, tratando de romper el bloqueo y defender las costas del sur. Cabe mencionar que las naciones indígenas en el territorio indio se vieron atrapadas en el conflicto, con algunas tribus aliándose con la Confederación y otras con la Unión. Los primeros meses de la guerra fueron reveladores. En julio de 1861, la batalla de Bull Run dejó de manifiesto la inexperiencia de ambos ejércitos, con una humillante derrota para la Unión que evidenció la necesidad de una estrategia más efectiva. Mientras tanto, en el oeste, Ulysses Grant comenzó a emerger como un líder formidable. En febrero de 1862, Grant capturó los fuertes de Henry Donelson, asegurando el control de ríos estratégicos como el Tennessee y el Cumberland. Estas victorias no solo impulsaron la moral de la Unión, sino que también abrieron una brecha en las defensas confederadas, alterando significativamente el mapa del conflicto. El bloqueo naval ya estaba causando estragos en la economía sureña, y además, en abril de 1862, la flota de la Unión, bajo el mando del almirante David Farragut, capturó Nueva Orleans, un puerto crucial para la Confederación, en la desembocadura del río Mississippi, asegurando así un punto estratégico clave para los del norte y estrechando aún más el bloqueo. Aunque oficialmente neutral, individuos y compañías británicas, motivados por intereses económicos y el lucrativo contrabando, intentaban evadir el bloqueo para obtener algodón y suministrar a la Confederación armamento, municiones, productos manufacturados, suministros médicos, buques y demás bienes de consumo. Esta evasión generó tensiones diplomáticas entre la Unión y el Reino Unido.
En septiembre de 1862, Robert Lee lanzó su primera campaña contra el norte, buscando una victoria decisiva que pudiera forzar a la Unión a negociar. Sin embargo, su avance fue detenido en la sangrienta batalla de Antietam, el 17 de septiembre. Este enfrentamiento se convirtió en el día más sangriento en la historia de Estados Unidos, con miles de bajas en ambos bandos. Aunque la batalla terminó en un empate táctico, Lee se vio obligado a retirarse, frustrando su intento de invadir a la Unión. Esta victoria estratégica le dio a Lincoln la oportunidad de cambiar el curso de la guerra. El 22 de septiembre emitió la Proclamación de Emancipación, declarando que todos los esclavos en los estados rebeldes serían libres a partir del 1 de enero de 1863. Dicha decisión transformó la guerra en una lucha por la libertad, atrayendo a más soldados afroamericanos a las filas de la Unión y cambiando la percepción internacional del conflicto. 1863 fue un año decisivo en la guerra civil. Para entonces, provenientes de Texas, las fuerzas de la Confederación tenían prácticamente bajo su control el territorio indio. Y hacia el mes de julio, Lee intentó una segunda invasión del norte, pero fue derrotado en la épica batalla de Gettysburg, librada del 1 al 3 de julio. Esta batalla, una de las más grandes jamás libradas en suelo estadounidense, marcó el punto más alto del avance confederado, así como el comienzo de su declive. Al mismo tiempo en el oeste, Ulysses Grant consumó el asedio de Vicksburg el 4 de julio, dividiendo a la Confederación en dos y asegurando el control total del río Mississippi para la Unión. A pesar de estas victorias, la Confederación demostró su resistencia al ganar la batalla de Chickamauga en septiembre, liderada por el general Braxton Bragg, retrasando temporalmente el avance de la Unión en el oeste. En 1864, Lincoln nombró a Ulysses Grant como comandante en jefe de todos los ejércitos de la Unión. Grant lanzó una ofensiva implacable contra Robert Lee en Virginia, librando batallas brutales como Wilderness y Spotsylvania Courthouse. Mientras tanto, William Sherman inició su marcha hacia el mar en noviembre, devastando Georgia y cortando las líneas de suministro confederadas. La caída de Atlanta en septiembre, defendida por el general John Bell Hood, fue un golpe devastador para el sur, tanto en el plano militar como psicológico, demostrando que la Unión tenía la voluntad y la capacidad también de llevar la guerra al corazón de la Confederación. Mientras Sherman avanzaba, el ejército confederado intentó una última ofensiva en Tennessee, pero fue aplastado en las batallas de Franklin y Nashville, perdiendo gran parte de su capacidad de combate. Al mismo tiempo, Philip Sheridan lideró una campaña crucial en el Valle de Shenandoah, negando a la Confederación recursos vitales. Además, California, con su abundante producción de oro y otros recursos, siguió siendo una fuente vital para financiar el esfuerzo de guerra de la Unión. El sur estaba al borde del colapso. En abril de 1865, Grant capturó Petersburg, forzando a Robert Lee a evacuar Richmond. Lee intentó huir, pero fue rodeado y se rindió finalmente a Grant en la batalla de Appomattox Courthouse, el 9 de abril. La guerra había terminado, pero el festejo unionista fue efímero. Lincoln fue asesinado poco después, dejando a la nación en duelo. Tras la rendición de Lee, otros ejércitos confederados, como el de Joseph Johnston, se rindieron gradualmente, marcando el fin definitivo de la guerra. La Guerra de Secesión fue un punto de inflexión en Estados Unidos. Más allá de las divisiones políticas, el conflicto fortaleció el gobierno federal, revolucionó la economía nacional y sentó las bases para el ascenso industrial del país. Además, la guerra impulsó avances significativos en la tecnología militar y las prácticas médicas, dejando un legado de innovación. En cuanto a la esclavitud, aunque la 13ª enmienda fue ratificada, la igualdad racial no se materializó, ya que las leyes de Jim Crow, promulgadas a finales del siglo XIX, perpetuaron en su lugar la segregación y la desigualdad, principalmente en los estados del sur. El racismo sistémico persiste en la sociedad estadounidense, un recordatorio constante de que el legado de la guerra aún se está asimilando. Por otro lado, hay que tener en mente que el costo humano fue devastador. Más de 700,000 hombres perdieron la vida en el campo de batalla. Su memoria perdura, y su sacrificio ha de honrarse como la cicatriz que transformó a una nación en potencia.